Jesucristo, reinas con poder, soberano. Gloria a Dios. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Nos da frío, nos da calor, lluvia, viento, todo es necesario. Tanto el frío, a veces nos quejamos de todo, pero la realidad es que todo es necesario. Si Dios creó el verano, es porque es necesario, el invierno, el otoño, la primavera. ¿Qué sería de las flores si no hubiera primavera, verdad? Pero Dios lo hace todo perfecto. Y luego, hoy, a pesar del calor que hace fuera, aquí tenemos el aire, que quieras que no, aplaca un poco el calor, ¿no? Pero es bueno, el calor no es malo. El sudar no es malo, además los médicos lo aconsejan. Se eliminan toxinas de nuestro cuerpo a través de los poros que se abren con el calor. El calor es necesario. También el calor humano es necesario. También el fuego del Espíritu Santo es necesario en la vida de todo creyente que se precie, ¿verdad? Debemos andar en ese fuego. El fuego simboliza el Espíritu Santo, ese anhelo de estar siempre calientes en el sentido de experimentar la presencia de Dios en nuestra vida, esa cercanía que nos hace purificarnos, porque realmente cuando tú te acercas al Señor, te alejas del pecado. Yo siempre digo y aconsejo, aléjate del pecado, acércate al Señor y eso te va a alejar del pecado. Eso es una realidad y una norma que deberíamos seguir. Cuando te sientas tentado, todos somos tentados, a hacer algo que esté de acuerdo, que esté en desacuerdo con la palabra de Dios, acércate al Señor, busca al Señor. Lo mismo que en las pruebas. En medio de la prueba lo que debemos hacer es buscar más al Señor, buscar su presencia, para que el Señor nos ayude a superarlas. Es una necedad cuando estamos pasando una prueba, una dificultad, alejarnos de Dios. Hay algunos que cuando tienen problemas no vienen a la iglesia, a la comunión de los hermanos, a recibir el apoyo, a recibir la palabra que necesitan quizá para afrontar esa situación difícil. Por eso debemos buscar la vida en el Espíritu, andar en el Espíritu. Pablo así lo dice, andar en el Espíritu y no alimentéis los deseos carnales, los deseos de vuestra naturaleza pecaminosa. Bien, quiero seguir tratando, que creo que hoy, si Dios quiere, lo termino, el tema de no dejes que tu lámpara se apague, porque es una necesidad. Seguimos en la misma línea de las últimas semanas, porque quiero profundizar y hacer entender ya hoy, por último día, la necesidad que como iglesia tenemos hoy más que nunca de estar juntos, unánimes, velar y orar como Jesucristo nos manda, porque estamos en tiempos difíciles, tiempos compulsivos, tiempos de grandes problemas económicos, de grandes problemas de todas las cosas que están ocurriendo. Estamos en los tiempos que decía Pablo, en los tiempos difíciles. Estamos precisamente en los últimos tiempos y cada vez estamos más cerca del regreso de Jesucristo. Los discípulos ya estaban en los últimos tiempos, porque quiero recordaros que el periodo de los últimos tiempos comienza cuando Jesucristo ascendió al cielo, recibió la aprobación del Padre como que su ministerio había sido cumplido, y a partir de ahí, cuando Jesucristo es ensalzado, se sienta en un lugar de privilegio a la diestra del Padre. Ahí comienzan los últimos tiempos. O sea que Pablo, Pedro y todos los discípulos ya estaban en los últimos tiempos. Por eso Pablo, como vamos a ver hoy, además de los acontecimientos que estamos viendo y que están sucediendo, que la Biblia nos advierte que serán previos a la venida de Cristo, grandes epidemias estamos padeciendo, terremotos, tsunamis, conflictos, guerras en muchas naciones, incendios. Media España está ardiendo, hermanos. Son señales
de los últimos tiempos. Y como he dicho, cada día estamos más cerca. En 2 de Timoteo vemos como Pablo dice que nuestro adversario, nuestro enemigo, a través de sus artimañas, a través de sus mentiras y engaños, inculca en las personas de la sociedad de hoy en día las características de los hombres o de los seres humanos, la gente, las características que tendrían precisamente en estos últimos tiempos. Y por eso Pablo los llama tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Le dice a Timoteo en la primera carta, en la segunda, perdón, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Versículo 1 dice: también debes saber esto, que en los postreros días, en los últimos días, vendrán tiempos peligrosos. Es una realidad que siempre, desde que Jesucristo partió, ha habido guerras, ha habido conflictos, ha habido terremotos, o sea, hay señales de estar en los últimos tiempos, y serán, por tanto, tiempos peligrosos, dice Pablo. Iglesia, podemos trasladarlo ahora, iglesia, es bueno que sepas que en los últimos tiempos habrá tiempos muy difíciles de superar. Ese es el mensaje de este versículo para la iglesia de hoy en día. Atentos, iglesia, que estás en los últimos días y son tiempos difíciles, tiempos peligrosos en que nuestra fe puede ser atacada por nuestro adversario, el enemigo Satanás, que va a emplear todo su arsenal para que perdamos la fe y que cuando venga Jesucristo tengamos que huir avergonzados. Versículo 2 dice: porque habrá hombres, personas, seres humanos, amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Yo creo que esto es una radiografía de lo que está ocurriendo hoy, ¿verdad? Son características de las personas, de los jóvenes, de todas aquellas personas que viven tras sus deseos carnales, que viven de espaldas a Dios, y sus características se caracterizan por esto y mucho más. Dice: la gente hoy solo tiene amor por sí mismo, es la realidad. Hoy en día la gente se preocupa de lo suyo y le da igual lo que te esté pasando a ti como su vecino o su compañero de trabajo. Ellos van a lo suyo, aman lo suyo propio. También dice que son fanfarrones y orgullosos, se burlan de Dios continuamente, porque cuando se burlan de nosotros se están burlando de Dios. Incluso también se burlan blasfemando el nombre de Dios. Eso es tremendo. También dice que son desobedientes a los padres. Hoy cada día hay más desobediencia a los padres, hijos ingratos, hijos que no aprecian lo que sus padres han hecho por ellos. A veces no solamente exponen la vida a la madre cuando nacen, sino que dedican su vida por completo a su bienestar y luego reciben un pago tremendo, ¿verdad? Solo estamos viendo alrededor nuestro y las noticias, hijos que asesinan a las madres y a los padres, hijos que los abandonan, que los dejan cuando ya son mayores, son para ellos un estorbo, los llevan a residencias. Yo te digo algo: si tú llevas a tu padre a la residencia, tus hijos te llevarán a ti. Tenlo por seguro. La ley de la siembra. Mal agradecidos, dice que también serán, y que no consideran nada sagrado. Versículo 3: sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. O sea, no aman la verdad ni perdonan a nadie, calumnian a otros, no tienen control propio, son crueles y odian todo lo bueno. Hoy se está cumpliendo lo que Isaías dijo: hay de aquellos que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Eso es una realidad hoy en día.
predicar el Evangelio, predicar del amor de Dios, para la sociedad de hoy en día incrédula, nos llaman generadores de odio. Y todos los que se saltan las leyes morales y toda ética, a eso le llaman bueno. Se está cumpliendo, ¿verdad? Más que nunca en estos tiempos, quizás. También, versículo 4, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, de los placeres, más que de Dios. O sea, traicionarán incluso a sus propios amigos, son imprudentes, se llenan de soberbia y aman el placer en lugar de amar a Dios. Versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Y añade y advierte, a estos evita. En otras palabras, y quiero hacer aquí un paréntesis, esto está hablando de las características de las personas de los últimos tiempos, pero debemos incluir a muchos llamados cristianos que tienen estas mismas características. Lamentablemente existen en las iglesias personas así, de esta manera. Existen personas dentro de las iglesias que aparentan lo que realmente no son. Aparentan que son buenas palabras, te balsamean con palabras y luego te traicionan, hermanos. Hay personas así dentro de las iglesias. Personas que les haces el bien, le das un consejo para su bien y te traicionan. Eso ocurre en el mundo, pero no debería ocurrir dentro de la iglesia verdadera. ¿Quién actúa así dentro de la iglesia? Aquellas personas que son inmaduras. Aquellas personas que no les das el juguete que ellos quieren y entonces patalean. En la escuela dominical este jueves hablábamos de la comparación de un bebé a una vida cristiana. Y hablábamos que el bebé cuando quiere algo llora hasta conseguirlo. Así hay muchos creyentes, hermanos, que llevan 20 años en el Señor, o 25, o 30, y cuando quieren hacer algo por su propia iniciativa y tú crees que no es correcto y le adviertes, le aconsejas, patalean, te difaman, se vuelven en contra tuya. Yo estoy harto de dar consejos y que me ocurra eso. Harto no, porque Dios me ha dado una gran paciencia. Tengo paciencia y sigo amando a esas personas, pero existen personas aquí en esta congregación que actúan de esa manera. Les adviertes, les aconsejas y se lo toman a mal. Y no solamente eso, sino van por ahí criticándote. Así, hermanos. No debería ser así. Si queremos que la iglesia crezca, debemos adquirir madurez espiritual. Que muchos que se creen algo, no la tienen. El maduro espiritual no patalea. El maduro espiritual acepta los consejos. Porque ¿qué hace un padre? ¿Qué quiere un padre para un hijo? Cuando le aconseja algo, ¿qué es lo que quiere un padre? Decirme lo mejor para el hijo. Y si ve que el hijo va por mal camino, le dice, oye, mira, que no vas bien. Los pastores hacemos lo mismo. Los pastores tenemos, y si no somos buenos pastores, tenemos corazón de padre. Y sus ovejas son como sus propios hijos. Y cuando vemos que alguien no está en el orden correcto, se le advierte, se le aconseja. No seamos necios y nos volvemos quizá con aquel que quiere ayudarnos. ¿Dónde vas a encontrar ayuda si te vuelves contra aquellos que te quieren y necesitan y quieren lo mejor para ti? La Biblia dice, aléjate de este tipo de personas. A estos evita, dice Pablo, ¿no?
La semana pasada estuvimos viendo una manera de mantener las lámparas encendidas usando la oración de acuerdo, ¿recordáis, no? La oración unánime. El significado de unánime es dicho de dos o más personas que tienen un mismo parecer, dictamen, voluntad, sentimiento, visión y misión. Eso significa unanimidad. Y así es como debemos orar, con personas que tengamos la misma visión, el mismo sentimiento, la misma voluntad. Y Jesús dice en su oración sacerdotal que Él quiere que seamos uno con ellos, con su misma visión, que dejemos las contiendas internas y que nos dediquemos al trabajo que Él nos ha encomendado. El diablo nos tiene atados y entretenidos en peleas internas, en disputas en los matrimonios, en la familia, los padres, los hijos, los hermanos entre sí en la congregación, que si tú has dicho, que si tú me has dicho, que si tú deberías haber hecho, si tú me has corregido, pero vamos a ver, vamos a dejar de ser niños y vamos a madurar, porque Dios no va a usar a ningún inmaduro en nada. Por eso Dios quiere discípulos, no creyentes solamente. Todos los discípulos son creyentes, como suelo decir, pero todos los discípulos, todos los creyentes no son discípulos. Y Dios nos ha llamado a ser discípulos y a ser discípulos, para poder discipular a otros, que es nuestra misión, es nuestro trabajo. No te conformes con venir los domingos a la iglesia. No aceptes la rutina. No creas una religión, eso es crear una religión, eso es religiosidad. Y Dios quiere actividad, actitud, compromiso, hermanos. Hay que limpiar la iglesia, 20 para limpiar la iglesia. Hay que hacer algo, hay que salir a evangelizar, toda la iglesia a evangelizar. Hay que repartir folletos. Aquí estoy yo el primero. Que salga el grupo de evangelización. El grupo de evangelización es toda la iglesia. Yo no veo en la Biblia ninguna palabra que diga que hay un grupo de evangelización. La iglesia está llamada a evangelizar. Primero a ser discípulos y después a hacer discípulos. Y enseñarles lo que hemos aprendido. Si es que hemos aprendido algo. Hay quien pretende enseñarle a los demás algo que ellos no saben y no han aprendido. Por eso la necesidad de los ministerios que Jesucristo instituyó para el crecimiento, la madurez espiritual de la iglesia. Cuando un ministerio te corrija, cuando un ministerio te diga algo, es por tu bien, es para tu edificación. Y para que tú aprendas a ser discípulo. Si tú no eres un buen discípulo, ¿cómo vas a discipular a alguien? Es imposible. El Señor promete, hermanos, en Mateo 18, 19 y 20, si dos de vosotros os pusierais de acuerdo buscando la voluntad de Dios, que es lo importante que sepamos, lo que pidan será hecho. El Señor también promete habitar en medio de la comunión de su pueblo. La iglesia debe vivir en común unión para que el Señor pueda habitar, para que su presencia, su sequiná, que hablábamos la semana pasada, esté en medio de la iglesia. Y así pediremos, en acuerdo a la voluntad de Dios, pediremos unidos en oración con otros hermanos, y Él va a estar allí, su presencia va a estar allí para contestar. Teniendo en cuenta, hermanos, la peligrosidad de los tiempos que estamos viviendo y las características de la mayoría de las personas de esta sociedad, quiero seguir profundizando en lo que nos hace ver el significado o la necesidad y la importancia de la oración unánime. Y quiero tratar un poco sobre la oración unánime en el matrimonio, que es importante. ¿Sabéis que la familia, el matrimonio, es la base de la sociedad?
¿Sabéis que la sociedad está con... ¿Bien sabéis que la base de la iglesia son las familias? Por eso el diablo emplea toda su batería de armas, de mentiras, de engaños, atacando a la familia, poniendo a los esposos uno en contra del otro, los hijos contra los padres contra los hijos. Ese es el trabajo del mismo diablo, pero que se transmite también a la sociedad como familia de Cristo que somos. También el diablo quiere que estemos peleando unos contra otros, luchando. Ese es el trabajo, el armamento que utiliza hoy en día el diablo para destruir la sociedad, para destruir la iglesia, hermanos. Porque quiere dividir, quiere que la iglesia no tenga común unión, que no se una, porque sabe el poder de lo que dice Jesús, que cuando dos se unen buscando la voluntad de Dios, su presencia está ahí en medio. Y el diablo lo sabe. Y por eso quiere destruir la base de la sociedad, la base de la iglesia, y emplea todo su arsenal para atacar a la familia, al matrimonio. Por eso, ¿qué deben hacer las familias? ¿Qué deben hacer? Avivar el fuego en el hogar, hermanos. ¿Cómo se aviva el fuego? Levantando el altar familiar, orando juntos los esposos. Si los hijos están mayores y no están en casa ya, orando juntos para que Dios los proteja, los guarde y los cuide. Y si son pequeños, para enseñarles que deben orar al Señor, que deben presentarles desde muy pequeñitos sus peticiones al Señor. Si no te lo ven hacer en casa, no pretendas que aquí en la iglesia lo hagan. Es una necesidad, hermanos, que debemos entender y poner en práctica. No que oírlo y oírlo y oírlo y sigo igual, eso es tozudez, necedad y en algunos casos rebeldía. El Señor lo dice, a mí me da igual, yo voy a hacer lo que quiera. No sé si estáis comprendiendo, hermano, la necesidad de avivar el fuego en la familia. La vida del Espíritu es lo que nos va a hacer ver el camino a seguir, hermanos, y nos va a avisar de los peligros que se presentan hoy, cada día, y se presentarán siempre. Si no andamos en el Espíritu, será muy fácil que tropecemos. Y hermanos, es una realidad, y no me digáis que no, que el altar familiar está siendo descuidado en muchos hogares llamados cristianos. No voy a hacer la pregunta que quizá pase por vuestra mente ahora mismo, pero hacedla vosotros. ¿Hay altar familiar en mi hogar? ¿Oro cada día con mi esposo, con mi esposa y con mis hijos para enseñarles el camino? Hermano, estamos viviendo tiempos de apatía, y lamentablemente esa apatía se ha introducido en las iglesias y en las familias. Nos da igual lo que pase, nos da igual, hermanos, y eso es lamentable. Eso es lo que el enemigo quiere, que entremos en esa apatía que nos lleva al fracaso y a la derrota. Hermanos, levantando el altar familiar producirá que la llama, que el fuego del Espíritu Santo esté avivado, y de esta manera haremos más por nuestra familia que hizo Elí por la suya. Pues recordemos, Dios lo castigó severamente. ¿Por qué? Si el pecado lo cometieron los hijos, ¿por qué tuvo que sufrir Elí las consecuencias? Porque honró a sus hijos más que a Dios. Cuando nosotros le permitimos a nuestros hijos cosas que no debemos permitirle, estamos honrando a nuestros hijos y no honrando a Dios, que nos dice que tenemos que disciplinarlos, enseñarles desde muy pequeñitos. ¿Estáis comprendiendo? La negligencia, hermanos, a la hora de disciplinar a nuestros hijos traerá graves consecuencias. Todos acabarán en el mundo, siguiendo
las tradiciones y siguiendo la corriente del mundo incrédulo me refiero, el mundo que vive de espaldas a Dios. Ahí van a terminar nuestros hijos si nos descuidamos, hermanos. Es algo serio, es algo que deberíamos plantearnos en cada hogar y en cada familia. ¿Qué pasa con mis hijos? ¿Qué pasa con mis hijos que estaban todos en el Señor y se han ido todos al mundo, a la corriente del mundo? ¿Qué ha pasado? No culpes al pastor, quizá algunos lo culpen. No culpes a sus compañeros, no culpes a los vecinos, cúlpate tú que eres su padre y su madre, que no has sabido levantar el fuego en tu casa para que esos hijos se mantengan ahí en ese fervor de servir a Dios. Hay familias que estaban todos sus hijos sirviendo al Señor y una mala decisión puede hacer que se vayan al mundo. Aquí ha ocurrido. Y no me echéis la culpa a mí, ni al pastor, ni a nadie. Otros incluso le echan la culpa a Dios. Señor, ¿por qué me has dado estos hijos? Y el Señor te dirá, ¿por qué lo has educado? ¿No lo has disciplinado como yo te digo que debes hacerlo? No me culpes a mí. El problema es vuestro. La Biblia enseña cómo hay que hacerlo. ¿Por qué no lo hacéis? ¿Por qué no lo hacemos? Elí era padre, ¿verdad? Y también era sacerdote. Era sumo sacerdote del pueblo. Y en su condición, seguro que conocía perfectamente la palabra de Dios, como muchos matrimonios cristianos conocen perfectamente la palabra de Dios, pero no la aplican a su vida. Elí conocía seguramente perfectamente la ley de Dios y seguramente como sacerdote o sumo sacerdote desempeñara bien su deber, pero y también muy probablemente le habría enseñado bien a sus hijos en moral y en ética, porque no creo que les dijera que hicieran nada malo. Yo pienso que cuando los niños iban creciendo, Elí les habría educado en moral y en ética divinos. ¿Su problema cuál fue? Que es el problema hoy de muchos padres creyentes, que fue débil, flojo, demasiado consentido con sus hijos y no les aplicó la disciplina necesaria que necesitaban. Quizá estaban bien educados, pero estaban mal criados. Hoy pretendemos educar bien a nuestros hijos, pero los malcriamos cuando no los disciplinamos y cuando no les enseñamos cómo deben comportarse. Y si se comportan mal, castigarles, disciplinarles. ¿Estáis entendiendo, hermano? Esto que condujo, esta debilidad, esta falta de disciplinar a sus hijos, los condujo a que hicieran una conducta vergonzosa, mostrando falta de respeto a la ley de Dios. En cuanto a las ofrendas, se saltaban todo el protocolo que marcaba la ley de Dios. Faltaron también a sus derechos y obligaciones como sacerdotes del templo que eran. Ofni y Fines, que son los hijos de quien hablamos, los hijos de Elí, añadieron también pecados inmorales. La inmoralidad sexual que tanto se batalla hoy en día para que salgamos de ella. Tenían relaciones con las mujeres que servían en el tabernáculo y todo el pueblo de Israel lo sabía. ¿Creéis que se puede esconder un pecado? Cuando hay pecado en alguien en la iglesia, al final toda la iglesia lo sabe. Por eso es una necedad mantenerse en el pecado, no arrepentirse y no pedir perdón. Y luego una cosa importante,
que debemos saber por eso el Señor nos impulsa a que nos exhortemos unos a otros, porque tu pecado me afecta a mí y mi pecado te afecta a ti, como iglesia, como cuerpo que somos. Los hermanos debemos decir, oye, hermano, hermana, que no está bien lo que estás haciendo, debes hacerlo así como la palabra de Dios dice, que no sea el pastor que cargue con toda la obligación, porque la Biblia enseña que debemos exhortarnos todos, unos a otros. Vosotros también me podéis exhortar a mí. No ser yo el que tenga que ir diciendo, hermano, que estás mal, que esto está mal. Debemos ser activos, el cuerpo de Cristo tiene que buscar la actividad y hacer lo que la palabra de Dios dice para que crezcamos y no andemos estancados. Las iglesias, ¿sabéis por qué se estancan y no crecen? Por culpa del pecado, y a veces pecados ocultos, que todos conocemos, que cada uno conoce sus pecados ocultos, todos los conocen. Pero dice la Biblia que nada oculto quedará oculto, sino que a su tiempo saldrá a la luz. Elí fracasó completamente en el asunto más importante, hermanos, la autoridad y la disciplina de sus hijos. No demostró un verdadero celo por la adoración a Dios. Adorar a Dios significa obedecer a Dios. Se adora también con canciones, pero la verdadera adoración nace con la obediencia a Dios. Elí falló precisamente en esto, en la adoración a Dios, cuando sus hijos violaron la ley de Dios. Las consecuencias: los hijos de Elí fueron muertos en una batalla contra los filisteos y el arca del pacto fue capturada por el enemigo. Consecuencias, ¿verdad? Los hijos murieron y el arca de la alianza, donde en el Antiguo Testamento estaba la presencia de Dios, fue robada por los filisteos. ¿Y qué pasó cuando Elí oyó el informe? Cayó del asiento hacia atrás, al lado de la puerta, y se desnucó. Consecuencias de honrar a los hijos más que a Dios. Corren peligro nuestros hijos cuando no los educamos y los disciplinamos correctamente. Corren peligro, y nosotros también. Porque ¿para qué está escrito esto en la Biblia? Para que aprendamos, ¿no? Toda la Biblia enseña las cosas que se hacen bien para que las imitemos, y las cosas que se hacen mal traerán consecuencias para que no las hagamos. Hermanos, tomemos el lado de Dios cuando nuestros hijos se aparten y deshonren su santo nombre. No defiendas a tus hijos, no te pongas nunca del lado de tus hijos cuando un siervo del Señor, un ministerio del Señor los reprenda por algo que estén haciendo mal. Que esa es otra cosa que ocurre. Se corrige a un hijo y el padre te echa la bronca. ¿Tú quién eres para decirle esto a mi hijo o a mi hija? Eso está ocurriendo, hermanos, en las iglesias cristianas. No seas necio ni necia. Cuando un pastor, cuando corrija a un hijo tuyo, apoya el lado de Dios. No apoyes el lado de tus hijos, porque entonces estarás haciendo lo que Elí, honrando a tus hijos más que a Dios. Y corre un grave peligro, como hemos visto. Hermanos, esa corrección es necesaria en el hogar. Tenemos que empezar a actuar antes de que se apague la lámpara de la conciencia de ellos, de nuestros hijos, antes de que se apague la lámpara de la fe, antes de que se apague la lámpara de su consagración al Señor, antes de que se apague la lámpara de su llamado, de su vocación, porque Dios llama a los jóvenes. Tenemos muchos casos en la Biblia de jóvenes que el Señor ha llamado. Cuando alguien de tus hijos se ha llamado por el Señor, no le pongas trabas. Por el contrario, ayúdale, anímalo,
a que siga. El diablo, hermano, está echando agua en los pequeños fuegos que se están encendiendo por toda la iglesia, por el mundo. Lamentablemente la única lámpara, ¿sabéis la única lámpara? La única luz que no se apaga en muchos hogares, ¿sabéis cuál es? La luz de la televisión, el internet, los vídeos. Hermano, este es el escaparate del mundo y el diablo lo utiliza al máximo para encender las pasiones y la codicia, sino ver los anuncios. Todos los anuncios relacionados con el sexo y con la codicia de tener cada día más. Es el escaparate de este mundo, como digo, y que ¿por dónde entran las pasiones, los deseos pecaminosos y la codicia? Por lo que vemos y por lo que oímos. Y el diablo utiliza los medios de comunicación, la televisión, las redes sociales, ¿para qué las utiliza? Para inculcar eso. Y desde muy pequeños. Por eso tiene la valentía, que a veces no tenemos fuerza ni para pulsar un botón y apagar la televisión en nuestro hogar y encender el altar familiar, que es más importante que la televisión, ¿verdad? Repito, si andamos en el Espíritu, no tropezaremos nunca. Por eso debes avivar el fuego del altar familiar. El salmista en el Salmo 119, versículos 36 y 37, declara: inclina mi corazón a tus testimonios y no, ¿a qué? A la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad y avívame en tu camino. Aquí el salmista está diciendo: Dios, dame entusiasmo por tus leyes en lugar de amor por el dinero y las posesiones. Aparta mis ojos de cosas inútiles y dame vida mediante tu palabra. Ayúdame a abandonar mis caminos, esos caminos que a veces son vergonzosos, porque tus ordenanzas y tus caminos son los buenos. Hermanos, no nos reunamos delante de ese becerro de oro llamado televisión. Muchas de las contaminaciones que han entrado en nuestros hogares es por culpa de la misma. El padre, que es sacerdote de la casa, en vez de tomar su posición, actúan a veces igual que Aarón cuando escuchó el clamor del pueblo y acabó forjando un becerro de oro. Recordad que Moisés subió a la presencia de Dios al monte Sinaí para recibir las tablas de la ley, los 10 mandamientos, y el pueblo, viendo que tardaba, se impacientó, se puso nervioso y empezó a clamar a Aarón de que no sabemos si va a volver Moisés y necesitamos un Dios a quien adorar y aquí no viene nadie. Haznos un becerro de oro. Y dice que el pueblo acabó forjando un becerro de oro y cada uno ofreció sus pendientes y anillos para fundir ese ídolo. ¿Qué significa lo que ellos ofrecieron traducido a la actualidad? Eso, lo que ofrecieron, representa hoy las opiniones de cada miembro de la Iglesia. Cada miembro tiene su propia opinión, o de la familia incluso. No concuerdan las opiniones y esas opiniones suelen traer el apartamiento de los mandamientos de Dios y seguir esos criterios o esas opiniones que cada uno tiene. Y claro, se crea una división primero en el hogar y luego en la iglesia. Si tú opinas de una manera, tú vas por un lado y opino de otra, voy por otro. Eso es ofrecer anillos de oro para hacer un becerro. Eso es lo que simboliza. Luego vemos la indignación de Moisés cuando regresó. Y esa indignación, que recordad, arrojó las tablas y la destruyó. Luego tuvo unas consecuencias graves, la tierra se abrió y se tragó a un montón de gente. Pero esa indignación de Moisés
nos debe alertar a nosotros de la indignación de nuestro Señor Jesucristo cuando lo hacemos así. Nuestro Moisés, el Señor Jesús, ha bajado del monte del Sinaí y nos dice, nos avisa, en Mateo 18, verso 6 nos dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, o sea, cualquiera que sea piedra de tropiezo, mejor le fuera que se colgara al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Todas estas diferentes opiniones que hay en los hogares y en las iglesias, esto hace tropezar a los que se están iniciando en el Señor. Por eso las iglesias no crecen, porque existe esto dentro de las iglesias y Dios no quiere mandar gente para que las desanimemos en vez de las unamos a una iglesia unida, que ellos vean esto es lo que yo quiero. Y entonces ocurre eso. Muchos padres, hermanos mundanos, me refiero, en vez de dejar que sus hijos se consagren para servir al Señor, cuando ven que se han convertido al Señor, luchan porque se consagren no al Dios al Señor de señores, sino al Dios de este mundo. Hacen todo esto para que estas personas, sus hijos, se enfríen y su celo y su devoción por el Señor desaparezcan. Inventan argumentos mundanos para hacerlo. Piensan, hoy en día tú hablas con cualquiera, personas que no creen, piensan que el servicio a Dios es algo indigno para sus hijos, lo consideran algo obsoleto, pasado de moda, y que el servir a Dios de este mundo es un honor. ¿Sabéis quién es el Dios de este mundo, verdad? El mismo Satanás. Prefieren la seguridad económica que la seguridad de andar en la perfecta voluntad de Dios. Todos los padres hoy mundanos, los padres que quizás no lo hagan con maldad, pero lo que pretenden es que sus hijos el día de mañana tengan dinero y que prosperen en ese tipo de prosperidad, en vez de prosperar en la verdadera prosperidad, que es vivir en la voluntad perfecta de Dios. Ahora me quiero referir un poco a los padres cristianos, miembros supuestamente fieles de la Iglesia, que en vez de animar a sus hijos a consagrarse a Dios, hacen con su falta de sabiduría todo lo contrario, con un supuesto celo de protegerlos. Pero hermanos, ¿dónde van a estar mejor vuestros hijos que con otras personas que estén al servicio de Dios? ¿De qué vas a protegerlos? Hay padres cristianos que mandan a sus hijos de viaje de estudio, donde corren tremendos peligros de ser violados o violadas, que está ocurriendo, y cuando se hace un campamento cristiano tienen miedo de que les ocurra algo. Eso es precisamente esto. Ese celo de protegerlos los aparta de Dios y hacen que quizá la llamita que se está encendiendo en esos hijos se apague. Eso es un error tremendo que cometemos muchos padres cristianos. ¿Sabéis cuál es la consecuencia? Y ha ocurrido, y tenemos ejemplos, que acaban en el mundo, porque no hemos sabido apoyarlos en ese avivamiento, esa llamita que ha nacido en ellos, en vez de apagarla con el supuesto celo de protegerlos. Anímalos. No, tienes que ir, tienes que reunirte con los jóvenes, tienes que ir a las reuniones de jóvenes los sábados, tienes que ir a los campamentos, y no frenarlos como muchos padres lo están haciendo. Eso es lamentable, hermano. Y como he dicho, trae graves consecuencias. Acaban en el mundo, acaban siguiendo las corrientes de este mundo, porque los padres no los apoyan. Hermanos, como creyentes debemos enseñar a nuestros hijos a conocer y estar atentos a la voz del Espíritu Santo, que puedan ser limpiados de toda inmundicia mundana. Después que Isaías, como vimos semanas anteriores, fue limpiado de su inmundicia,
O sea, recordar que un ángel le purificó con un carbón encendido tocando sus labios. Una vez que fue purificado, dijo Dios en voz alta, no dirigiéndose a él: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y Elías respondió: envíame a mí. Escuchó el llamado y estuvo dispuesto. Tras ver la gloria de Dios, hermanos, y limpiarnos de la inmundicia de la carne, o sea, ser purificados, podremos recibir el llamado celestial. Si no, es imposible. Ahora, yo haría la siguiente pregunta: ¿cómo se aprende a oír la voz de Dios? Se aprende a través del ejemplo, siguiendo y fomentando el llamado de Dios dentro de nuestro hogar cristiano. Si tú ves que tu hijo está moviéndose en algo que ha recibido, ayúdalo, fomenta ese don, ese llamado que ha tenido tu hijo, en vez de hacer lo contrario. En un hogar cristiano, hermanos, y esto va a hacer que los hijos aprendan a escuchar la voz de Dios, debe haber amor, debe haber veneración, alabanza, celo ardiente por las cosas de Dios, y que ellos lo beban, sí, lo vivan. Y entonces producirá también el celo en ellos, y eso le traerá a Dios honra, respeto y obediencia. Hermanos, debemos ser ejemplo para nuestros hijos. Lo que nos vean hacer es lo que harán ellos. Nunca harán lo que digas, harán lo que hagas. ¿Sabéis que los niños son como esponjas y son imitadores de los padres? Hasta muchos hijos se parecen a los padres cuando hablan, cuando andan, porque el niño siempre intenta imitar a los padres. El niño o la niña. No vaya a ser que alguien me diga que hablo de niño y que no hablo de niña. Hoy en día la tontería del lenguaje que quieran imponernos. Los hijos son el reflejo de los padres. Y nunca mienten desde pequeños. Suena el teléfono, lo coge el niño. ¿Quién es? ¿Está tu papá? Voy a ver. Vuelve. Dile que no estoy. Coge el teléfono, el niño dice: mi papá dice que no está. Los niños no tienen maldad. Los niños hacen lo que les ven hacer a los padres. Y eso tenemos que saberlo. Hermanos, no permitamos que nuestras lámparas se apaguen en nuestro hogar. Nuestro hogar debe ser un hogar donde reine Cristo, donde la palabra de Dios sea obedecida. Eso es reinar Cristo. Un hogar lleno de amor, lleno de alabanza, de honra y de respeto a nuestro Dios. Aquí quiero hacer una aclaración. Los que no disfrutan de los privilegios de vivir en hogares cristianos, porque su familia no es creyente aún y tú te has convertido, tienen a su alcance a su pastor y responsables y ancianos en las congregaciones, para que ellos te guíen, te aconsejen. Tienen la escuela bíblica, donde puedes recibir instrucción, porque tus padres todavía no son creyentes, no hay altar familiar en tu hogar. Si tú tienes esa llama, ese llamado, y tus padres no son creyentes, acude a nosotros, acude a tu pastor, a tu pastora. Tienes un problema, ve a ellos, que nosotros actuamos como padres. Dejemos ya de ese negarnos a abrirnos a nuestros pastores y a los ancianos que ha puesto Dios en las iglesias para el crecimiento y para la consejería y la ayuda. Por eso os aconsejo a aquellos que no tenéis familias, que no pertenecéis, no tenéis el privilegio de que vuestra familia sea convertida, tenéis a vuestros pastores, la consejería, la escuela bíblica. Hermanos, antes de que la lámpara se apague, debes tomar medidas drásticas si es necesario, porque después de que se haya apagado el fuego, hermanos, ese fuego que nace en los jóvenes, una vez que se apague va a ser muy difícil que podamos volver a encender. Muy difícil, sino que se lo pregunten algunos padres
o algunas madres de esta congregación que el fuego se ha apagado en sus hijos y decirme, ¿cuesta que encender ese fuego otra vez? ¿Cuesta o no cuesta? Claro que cuesta. Pues no permitas que se apague. No permitas que esa llamita que igual se está apagando, ayúdale, aviva el fuego en el hogar. Ora, medita en la palabra de Dios delante de tus hijos. Estudia la palabra de Dios, ora delante de ellos. Y eso les avivará esa llamita que está empezando a crecer en ellos. Por eso, si esa luz que hay en ti o en tu hijo está humeando y a punto de apagarse, acude al Señor, hermano, hermana, en arrepentimiento. Reconoce que lo más precioso es estar en la presencia de Dios y que la luz del Espíritu Santo alumbre tu camino, pero es tu decisión. Nadie puede decidir por ti. Yo me puedo perder la voz diciendo que levantes el altar familiar en casa, yo puedo perder la voz diciéndolo, pero es tu decisión. Yo no puedo obligar, además yo no obligo a nadie, ni le prohíbo a nadie nada. Yo predico el Evangelio y tú debes aplicarlo a tu vida o no, es tu decisión. Puedes seguir con el altar familiar, el fuego, ese fuego, puedes seguir con él apagado si quieres. Puedes seguir, pero tendrás tus consecuencias, hermano, hermana. Hermanos, en Jesucristo, es Jesucristo el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, como dice Apocalipsis 1:13. Él es quien nos habla y nos avisa de los tiempos peligrosos que vivimos, y nos avisa ¿cómo? A través de la comunión del Espíritu Santo, a través del fuego encendido en nuestro hogar y en nuestro corazón. El descuido, estoy terminando, la apatía hará que la llama de nuestras lámparas se apague. Hermanos, el Señor es quien enciende la luz. Sus ojos son como llamas de fuego que escudriñan los corazones. Él nos amonesta y nos avisa en Apocalipsis 3:11. Dice, he aquí, yo vengo pronto. Y cada día estás más cerca, como hemos dicho. Retén lo que tienes. O sea, no pierdas lo que tienes. Si ya no quieres ampliar más, por lo menos lo que tienes no lo pierdas con tu dejadez y tu apatía. Para que ninguno, dice, para que ninguno te robe tu corona. Tremendo, ¿verdad? Yo vengo pronto, está diciendo Jesús, aférrate a lo que tienes, para que nadie te quite tu recompensa. Terminar recordando la parábola con que empezamos estas meditaciones de las 10 vírgenes, que como he dicho es la base de estos mensajes. Dice que las 10 vírgenes todas cabecearon y se durmieron. Esta parábola, hermanos, del Señor nos enseña a estar atentos y velando y siempre preparados para la venida del Señor, que cada día está más cerca, y nos advierte del peligro de dormirse en este tiempo. Por eso debemos estar llenos del Espíritu Santo y tener suficiente aceite. El aceite, sabéis que simboliza al Espíritu Santo, no solamente para tener la luz suficiente para vivir cada día en victoria, sino la suficiente para que llegue esa luz, se mantenga aún en tiempos de las crisis y los problemas que nos van a venir, y muchas veces sin esperarlos. La demora, la tardanza del novio hizo que las 10 vírgenes se durmieran, pero recuerda que el Señor no retrasa su venida por capricho, sino porque quiere que todos procedamos al arrepentimiento. El Señor no quiere que nadie se pierda, no quiere que nadie se condene. Es necesario que estemos siempre vigilando y luchando en contra de ese sueño espiritual para estar listos para trabajar en la mies del Señor, que es mucha, hermanos, y pocos los obreros. Levántate como obrero, empieza a trabajar en la mies del Señor, aviva el fuego de tu hogar, aviva tu propio fuego, busca la intimidad, que es lo que nos hará que ese fuego se reproduzca, la intimidad con el Señor.
porque estamos en tiempos, hermanos, muy difíciles y de mucho trabajo. Estamos en la hora de las tinieblas. Tanta corrupción, tanta inmoralidad, tanta injusticia, tanto dolor, tanto pecado, tanta ignorancia de Dios. No es el momento de que la Iglesia esté durmiendo. Al contrario, es el tiempo de luchar como nunca. Pues el diablo, como he dicho al principio, está actuando con todo su arsenal de engaños, de mentiras y de maquinaciones, y está atacando muy duramente a la Iglesia para que perdamos la fe, lo más importante que Él quiere. Debemos, por tanto, repeler su ataque, manteniendo nuestras lámparas encendidas, velando y orando, como dijo Jesús en Getsemaní, sin cesar. Bien, pues hemos terminado la serie de mensajes de no dejes que tu lámpara se apague. Que la gracia del Señor, que es necesaria siempre, la comunión y la unción del Espíritu Santo, nos acompañe siempre, para así poder mantener encendidas esas lámparas, para que cuando el esposo llegue se puedan celebrar las bodas del Cordero, esas bodas de Jesucristo y su iglesia verdadera, claro está, porque no se va a desposar con cualquiera. Y estamos muy cerca, y como he dicho, en tiempos muy peligrosos, tiempos de orar, de velar y de levantar el altar familiar en casa. Amén. Bien, pues que Dios les bendiga.